Bueno, en este vídeo os voy a hablar de, hola, del compost, del humus de lombriz versus los típicos abonos de nitrógeno, potasio y fósforo industriales que, bueno, que hay gente que utiliza. Bueno, imagino que si estáis viendo esto habéis visto, porque si habéis llegado a mi canal, anda que no habéis visto cosas, pero digamos que si habéis llegado a este canal, lo que decía, pues tenéis la intención de hacer un cultivo, os interesan los cultivos así, digamos, pues ecológicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues os voy a dar una razón bastante interesante por la cual abonar con ese tipo de abonos sintéticos es mala idea. ¿Por qué? En principio, ese tipo de abonos, el NPK, que llaman, ¿no? NPK, tal, pues para empezar, habida cuenta de la falta de materias primas, problemas energéticos que hay en el mundo, que sepáis que esos abonos se sintetizan a partir de gas natural, la cual, como sabemos, escasea. Así que, aparte de esto, del problema medioambiental que pueden generar, ya simplemente por proceder de combustibles fósiles, aparte de esos van a ser carísimos, y si ya lo habrán sido, yo no lo sé porque no los compro. Entonces, esos abonos, por otro lado, digamos que hacen de las plantas, por decirlo de alguna manera, junkies vegetales. Entonces, es como un alimento para las plantas como muy directo, ¿no? Como por ejemplo, imagínate si se lo echo a esta lombardita. Pues ella, digamos que asumiría a través de sus raíces de manera muy rápida esos nutrientes. Y claro, lo echas y verás que eso crece, se pone como un tigre. Pero ¿qué pasa? Las raíces tienen una relación simbiótica con su entorno, con los microorganismos, con los hongos, a través de una cooperación mediante la cual las raíces segregan unas sustancias, azúcares por decirlo de alguna manera, de los cuales se alimentan los microorganismos y los hongos. Y los microorganismos y los hongos le dan a la planta pues acceso a nutrientes que hay en el suelo. Si la planta ya asume esos nutrientes de manera rápida a través de ese NPK, esos abonos sintéticos terroríficos, pues ya para qué va a necesitar cooperar con esos organismos, ¿no? Pues hacen vagas y entonces, pues digamos que aniquilan la vida en el suelo porque las plantas dejan de aportar esos azúcares de los que se alimentan los hongos y los microorganismos. Por otro lado, como podéis entender, echáis aquí una cantidad X de... Me voy a poner de pie. Una cantidad X de esos abonos y muchos de ellos se van a infiltrar en el suelo. Van a acabar llegando a las aguas subterráneas, lo que va a generar un problema medioambiental bastante importante. Va a acabar llegando al río que está ahí detrás, ese río se va a llenar de algas, bueno, se van a morir los peces, bueno, es una serie de cosas. Esos abonos, por tanto, son, así entre nosotros, mierda. ¿Cómo vamos a abonar nosotros? Siguiendo un sistema un poquitín más ecológico, bueno, un poquitín, bastante más ecológico, más regenerativo, etcétera. Pues a través de, por ejemplo, compost, que es esto lo que estoy haciendo en este bancal. No sé si lo veis bien. Pues yo en este bancal estoy echando todos los restos vegetales, etcétera y tal. Entonces aquí, pues se genera, pues compost, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese compost, bueno, vamos a hablar del compost y del humus de lombriz. Por decirlo de alguna manera, el humus de lombriz, que es el desecho de las lombrices, que ya veis en otros vídeos de mi canal, que hay lombrices en mi casa y tal. Bueno, pues ese abono es de liberación lenta. Entonces las plantas pueden acceder a él cuando quieran. O sea, es de liberación lenta, por tanto, no interfiere, por decirlo de alguna manera,
en los ciclos naturales que hay en el suelo. Y el compost, además de ser, que de hecho el compost es de más fácil acceso para las plantas que el, que el, que el humus de lombriz, por decirlo rápido y de alguna manera. Además, el compost es como una inyección de microorganismos, de macroorganismos, de diferentes seres y vida al suelo. Entonces, enriqueces el suelo a través de vida, a través de abono para las plantas y demás. Y además de todo, sobre todo el compost, aporta, digamos, esponjosidad al terreno. Por cierto, si decís, ay, mi suelo es muy arcilloso, ay, mi suelo es arenoso, compost, no lo dudéis, echad compost, no arena ni arcillas, compost. Entonces, ponéis el suelo en su punto. A lo que iba, si echáis mucho compost, también hacéis que el agua se retenga en el suelo, lo cual a día de hoy, dadas las sequías recurrentes, es algo importantísimo. Así que, así todo esto dicho en 6 minutos y poco, que es lo que va a durar este vídeo. Así que, si vais a utilizar abono, por favor, que sea orgánico. Y si podéis hacerlo vosotros, mejor. Es decir, compost o humus de lombriz. Gracias, chicos y chicas.